Buenas tardes a todos, aquí yo de nuevo otra vez. Para los que siguen el canal, bueno, esto pues, sí, qué desgracia. Pero bueno, en fin, pasando al tema que nos compete, generalmente se suele atribuir a la ideología ateísta una suerte de mayor cientificidad, sea lo que demonios signifique eso, supuestamente porque los fundamentos de su discurso están sustentados en la ciencia, la razón y la lógica, en contraposición con los argumentos teístas que están sustentados en la irracionalidad, en el sentimentalismo y en la negativa de la razón. No obstante, cuando nosotros analizamos de dónde viene el origen de la predicación ateísta, nosotros nos damos cuenta que no solo no son racionales desde su propia ideología de la razón, sino que directamente son todo lo que le critican al teísmo y vuelto muchísimo peor. ¿Por qué? ¿Dónde comienza la imperancia del reinado de la ideología ateísta? Pues para eso tenemos que remontarnos a Descartes. Naturalmente que Descartes no es ateísta, que Kant tampoco es ateísta, pero la predicación que hacen implica ambos anular a Dios como núcleo generatriz realital, como generatriz realital causal. ¿Qué demonios significa esto? Dios como el generador de causa primera de la realidad, es decir, siendo la primera causa fundamental que dio origen a la realidad. Descartes, tanto en sus meditaciones metafísicas como en el discurso del método, hace y deshace tanto como puede para poder anular que Dios es el núcleo y el centro de la realidad y desde lo donde se tiene que adecuar toda forma de predicación en oposición a la escolástica. Y esto debido a que Descartes es la culminación de la dialéctica del Renacimiento, que se suele hablar mucho a través del libro homónimo de Adorno y Horkheimer, La dialéctica de la Ilustración, de esa cuestión, pero se olvida muy rápidamente que dicha dialéctica está sustentada en otra, la cual es la del Renacimiento, que tuvo como principal motor dos polos: matar al hombre y matar a Dios. ¿En qué sentido? Matar a Dios como generatriz, causal, realital, y matar al hombre como capacitado para estudiar la realidad. Descartes se encarga de cargarse ambas, y al mismo tiempo la dialéctica de la Ilustración tiene otro polo, el cual es el control y el dominio de la naturaleza a través de la técnica y a través del desarrollo de la ciencia, porque la parte de matar a Dios y al hombre se encarga Descartes. ¿Por qué? Al Descartes hipostasiar la razón, se carga a Dios, pero al mismo tiempo se carga al hombre, porque anula su experiencia y hasta su propia razón. Porque si seguimos conformes la duda metódica cartesiana, el conocimiento es imposible y la incapacidad del hombre para estudiar la realidad queda totalmente anulada y totalmente vaciada de cualquier validez, porque somos incapaces de poder anular al genio maligno que nos está engañando todo el tiempo. Es por eso, y ahorita vamos a retomar esto, que los fundamentos de la filosofía desde Descartes son la hipocresía, la mentira, el engaño y la manipulación. Porque si Descartes realmente hubiera sido conforme con su discurso, él tendría que haberse suicidado de la misma manera que lo hizo, no recuerdo si era Pirro o Pirrón, un filósofo que dudó de tantas cosas y cayó en la duda de la duda, tan así que terminó cortándose la lengua y después se terminó suicidando, porque llegó a lo que debió de haber llegado Descartes, es decir, a la duda de la duda de la duda ad infinitum. Pero Descartes, como es un mentiroso y un manipulador, fundamenta una supuesta línea base
que nos permite iniciar una predicación sin caer en la paradoja de la duda. El problema es que, ¿cómo anuló Descartes su hipótesis del genio maligno de esa percepción que él tiene? Respuesta: no lo hizo, simplemente asumió que lo hizo, porque si no, entonces iba a tener que cortarse la lengua y después suicidarse, como lo hizo, no recuerdo si se llamaba Pirro o Pirrón, porque esos dos personajes existieron y ambos fueron filósofos. Creo que fue Pirro de Elis. Entonces, aquí nos cargamos al hombre y nos cargamos a Dios. Y lo de cargarse al hombre es importante para la dialéctica de la Ilustración, porque al mismo tiempo, conforme Descartes se cargó al hombre, al mismo tiempo no lo hizo. ¿Por qué? Porque hipostatizó la razón, pero la razón del hombre. Porque recordemos que hipostatiza la Ilustración, dice la razón, pero Descartes va a decir la razón del hombre. Y es muy importante esta distinción, porque aquí estamos viendo una forma de predicación en la cual se hipostatiza como concepto a la razón. Descartes lo hace como propiedad del hombre. La Ilustración lo que va a hacer es hipostatizar la razón como una especie de constante natural que de alguna manera el hombre adquiere por algún motivo, siendo algún motivo su mente. La mente es el alma laica, cosa que no parecen haberse dado cuenta los ateos, porque son unos completos estúpidos que simplemente asumen lo que les están diciendo. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque todo este fundamento filosofista, desde Descartes, toma la parte de la mentira, del engaño, de la manipulación, con el único objetivo de promover un discurso caprichoso. Es decir, el discurso de lo que a mí me venga en gana. Porque cuando quitamos a Dios como generatriz realital causal, tenemos que entonces por fuerza organizar en una cosmogonía y en una ontología toda la realidad, para así poder explicarla y hacer predicaciones de ella. Como toda la predicación previa a Descartes se hacía de forma adecuacionista a Dios, y Dios tanto demostrado por unos como asumido por otros, como asumido y después demostrado por otros, de una u otra forma la predicación era: Dios es causa primera, causa general de la realidad, no del universo, sino de la realidad, porque puede haber más de un universo. Entonces toda predicación se adecuaba hacia Dios. Entonces, como quitamos eso, ¿qué va a organizar toda la realidad? Pues los caprichos del filósofo, y es aquí desde donde toma el primer punto de partida el ateísmo, que después va a desarrollar posteriormente ya por el 18 y el 19, que es cuando más en boga empieza a estar la filosofía con ya explicitaciones ateístas, porque no podemos olvidar que Kant era creyente, también lo era Descartes. De hecho, si uno se lee, de hecho se molesta en leer y no leer interpretaciones de otras personas, se molesta en leer a Descartes, notará que esa razón del hombre se la atribuye a Dios a través del alma. Es decir, la res infinita, la cosa infinita que es Dios, otorga la res cogitans, que sería el alma, y de esa res cogitans que se la otorga al hombre por haberlo hecho imagen y semejanza del hombre, el hombre es de donde obtiene la razón. Que gente piensa que de alguna manera Descartes se carga a Dios y no lo involucra. No. Lo que hace Descartes es quitar a Dios como núcleo generador de la realidad, y lo que hace es poner a la razón del hombre. Algunos dicen al hombre, esto es falso, es a la razón del hombre como generatriz de la realidad, como generatriz ordenadora de la realidad. Y se le empieza a poner un fundamento que no necesite a Dios para poder ordenar todas las cosas. Tampoco podemos olvidar que Descartes se mueve en el mecanicismo, es decir, en el reduccionismo fisicalista de la naturaleza, que asume que todas las operaciones de la naturaleza se pueden reducir a simples operaciones físicas.
Eso también fungió como parte importante de la ideología ateísta, porque física igual a ciencia y por lo tanto nuestros fundamentos tienen que ser la ciencia, la física principalmente si se puede, y ya después otras personas como Newton, como ¿qué otra persona podemos decir que sea mecanicista? Porque realmente podríamos decir que los únicos mecanicistas son los físicos, porque el mecanicismo implica una reducción fisicalista de la naturaleza, no es determinista en el sentido general de determinismo como una línea de causas, que yo no considero que el determinismo sea eso, o peor todavía, los que lo confunden con el predeterminismo, que el mecanicismo es incompatible con el predeterminismo, porque el predeterminismo por fuerza implica algo que organice ya todas las cosas, y ese algo tiene que organizarlo desde una inteligencia, es decir, el predeterminismo por fuerza implica una deidad, un dios o una entidad superior ordenadora de todas las cosas, que no necesariamente tiene que ser el dios cristiano, puede ser el primer arquitecto del universo, por ejemplo, o el monstruo de espagueti, ejemplos un poco más estúpidos, pero si los ateos quieren usar al Monesbol como intento de parodiar a la religión, entonces se lo tienen que tomar en serio, o si no, sus argumentos no tienen sentido, porque no podemos posturear de es irónico, bro, y al mismo tiempo decir que es serio. Bueno, entonces, este primer punto es fundamental. La filosofía se sustenta en caprichos cuando se anula a Dios. ¿Y por qué esto es así? Porque recordemos que toda la idea de Dios que se predicó hasta Descartes se consideraba, e incluso después, hasta el día de hoy, se sigue predicando la idea de Dios como generatriz causal, real y tal. Cuando todo eso se quita, pues algo tiene que organizarlo, y como es el filósofo el que está pensando y quita a Dios, entonces ¿desde dónde se va a amparar para organizar todo? Pues se va a amparar en lo que mejor le parezca, porque esto es hay una mistificación del filósofo, que se considera como una especie de ser sobrehumano, como si, por ejemplo, no fuese Santo Agustín, una persona extremadamente inteligente, que se le haya pasado defenestrando su propio ser corrupto. Como si, por ejemplo, este Descartes o este Kant, que tanto a los ateitos les encanta pedestalizar, uno no tuviera unos fetiches muy extraños y una conducta cuestionable, y el otro nada más tendrían que mencionarle algo relativo a lo lascivo y casi estaban pidiendo que lo amarrasen para que el puritanismo del protestantismo que pregonaba no fuese y no se fuese mancillado por esos deseos impuros. Ok, la segunda parte vino con el desdén hacia la filosofía. ¿Y quién paragonizó esto? Francis Bacon, con su Novum Organum. Recordemos que Francis Bacon prácticamente dice que la filosofía es una puta mierda y que hay que deshacernos de ella por completo para, de hecho, empezar a hacer cosas. Porque el punto fundamental de Novum Organum es: la filosofía no sirve para cambiar la realidad. Por lo tanto, se necesita un nuevo método, un novum organum. ¿Qué significa organum? Viene de organon, que significa instrumento, un nuevo instrumento. ¿Cuál era el organon? La lógica. ¿Y qué viene a decir Bacon? Este novum organum tiene que ser la experiencia, pero no una experiencia personalista, sino una experiencia empírica, es decir, una experiencia que esté sustentada en la realidad y que pueda ser comprobable por cualquiera sin tener que recurrir a los abusos logicistas que cometía y comete todavía la filosofía. Razón por la cual cuando se habla de Francis Bacon así nada más se lo pasa por encimita,
Porque si nos metemos en profundidad a estudiar a Francis Bacon, notaremos que hace una crítica que la filosofía hasta el día de hoy no ha ignorado por completo. Y es que cómo el nombrar algo le da existencia a ese algo. Porque el filósofo habla de lucha de clases, habla de mentes, habla de psiques, habla de qualias, pero nunca materializa, ni en el sentido cartesiano, ni en el sentido aristotélico, eso de lo que habla. Básicamente le otorga propiedades, no las demuestra y predica desde la asunción de esas propiedades y desde la existencia de ese ente. Por lo cual, naturalmente que filósofos tienen que callar frente a Bacon, porque entonces los pondría en aprietos extremadamente severos, que implicaría que sus filosofías prácticamente no tienen sustento, más allá de tener coherencia, como decía Gabriel Tarde, que la filosofía se contenta en tener coherencia interna, pero no como la ciencia en tener coherencia interna y externa. Entonces, ¿qué hace Francis Bacon? Francis Bacon introduce a Dios en su metodología, que no deja de ser irónico que los ateos también pedestalicen a Francis Bacon, y se nota que no lo han leído. Porque si uno lee a Francis Bacon, te está citando a los ángeles, a la Biblia, está amparándose en Dios, en la palabra del Señor, e incluso llega tan lejos como a decir que el método que está desarrollando tiene como fundamento hacer de la especie mejor para hacer al hombre uno con Dios. Por lo cual no deja de resultar irónico que ateos pedestalicen a Bacon cuando el fundamento del método científico de Bacon es Dios. ¿Y cuál es el problema que introdujo Francis Bacon? El problema que introdujo Francis Bacon aquí, del cual también va a beber después la filosofía, el ateísmo, es 2 puntos. La ciencia como única forma de poder del hombre y la idea de la nueva Atlántida. Es decir, Francis Bacon explícitamente dice: la medida de poder del hombre, y quizás el único que tiene, es la ciencia. ¿Y de qué se deriva esto? Que la única cosa que sirve para empoderar al hombre es la ciencia, porque la ciencia es el conocimiento objetivo y demostrado. El punto con Bacon es que él tomaba esta ciencia en forma adecuacionista con Dios, mientras que esta idea después se tomó de forma adecuacionista con la filosofía, lo cual básicamente implicaba que si la ciencia es la única medida de poder del hombre, entonces si quitamos a Dios de la ecuación, lo que vendría a decir es que quien determine lo que la ciencia es lo que le va a dar poder al hombre. Y esta idea permeó muchísimo después con las ideas de lo social de gente como Marx, que la idea de lo social es básicamente quien determine lo que es la realidad lo va a hacer según el poder que puede ejercer a través de las instituciones para corromper a la gente, y eso es lo que va a hacer la realidad. Y la idea de la nueva Atlántida es el idealismo utópico que tanto la filosofía como la ciencia tomaron, es decir, crear una nueva Atlántida a través de este novum organum que nos permite controlar y modificar la naturaleza. Estos polos distintos fueron los que sirvieron como sustento en el futuro para la ideología ateísta. ¿Y por qué? Porque recordemos que en estos tiempos que corren, todo se determina por lo social. Todo tiene que estar socialmente determinado, socialmente construido, y el ateísta lo único que considera como ciencia son los papers y básicamente lo que las instituciones le digan. Y oh sorpresa, esto es muy importante porque aquí es donde surge el amordazamiento de la ciencia por parte del ateísmo. Y es que cuando Descartes quita al hombre y después Kant va a hacer su desastre, lo que termina sucediendo es que lo que acusa Peirce en su ensayo La fijación de la creencia
a la filosofía de ser se convierte en algo mucho más avesado y cada vez más delirante. ¿Qué menta Peirce? Peirce menta que los filósofos crean su método según lo que les agrade a su razón, explícitamente así lo dice. Y esto de hecho es verdadero. ¿Por qué? Porque no tiene sentido decir que todos los filósofos están enfocados en descubrir la verdad, cuando eso implicaría decir que hay muchas verdades y muchas de ellas, por no decir todas, son antitéticas entre sí. O entonces el filósofo no predica desde la verdad revelada, o de hecho lo hace y caemos en una paradoja. Como el filósofo no predica desde una realidad revelada ni desde una verdad hipostatizada, entonces ¿qué sucede? Que el filósofo entonces está predicando desde lo que más agradable sea a su razón, tan simple y llanamente como eso. Vaya pues, los sentimientos que tanto desprecia el ateísta, pues resulta que son los fundamentos de su sistema de pensamiento, porque desde Descartes la predicación se ha hecho de esta manera. Quitamos a Dios, quitamos la autoridad regentora y ordenadora de la naturaleza, y entonces ponemos cualquier arbitrio para determinar lo que de hecho está ordenando la naturaleza y cómo es la naturaleza y la realidad. Mucha gente les encanta criticar los caminos relativistas que ha tomado la filosofía, que Marx, que Latour, que Durkheim o que los antropologistas, y se les olvida que el propio Descartes empieza a dudar de su cuerpo en las meditaciones metafísicas, y como 30 o 40 años después de Descartes pues nació Berkeley, y nació en el sentido del inmaterialismo, el idealismo subjetivista, y básicamente a partir de los desarrollos que hizo Descartes pues concluye que nada existe. Y muchos les encanta olvidarse eso, pero es que la consecuencia inmediata de quitar a Dios como ordenador de la naturaleza es justamente que pues empezamos a dudar de absolutamente todo y relativizamos por completo la percepción del hombre. La idea de que el hombre no participa de alguna forma, es que esto suena extraño, pero la filosofía desde Descartes anuló por completo al hombre como una entidad capaz de conocer la naturaleza, y cada vez iba separando más lo que de hecho podía conocer la naturaleza del hombre, hasta que llegamos al absurdo de esto, que es Marx, en el cual dice que lo que determina toda la materia es lo social, pero al mismo tiempo lo social, no participa el hombre de ello directamente, sino que lo que determina lo social es la economía, en la cual tampoco participa el hombre, que deriva de una historia que organiza todas las cosas, en la cual tampoco participa en nada el hombre. ¿Qué? Bueno, es que podrá sonar ridículo, pero es que esto es la consecuencia, este es el corolario de todas estas filosofías que empezaron con Descartes, porque la razón del hombre, después la razón y después otra cosa, cada vez iba habiendo una separación mayor y mayor de lo que determinaba la realidad, y en estos tiempos básicamente decimos que lo que determina todo es una especie de superestructura natural que deriva del hombre y de que al mismo tiempo el hombre no participa absolutamente en nada de ella, porque es como una especie de teleología divina revelada a la santa mente de Marx, y que de alguna forma, solo siguiendo su método, el hombre podrá de hecho participar de ello, pero al mismo tiempo no lo hará. ¿Por qué se dice esto? Porque los marxistas nunca integran al hombre en sus teorías. Y entonces, si el hombre lo desprecian por completo y todo es social, el corolario de esto es que el hombre no participa de lo social, que se deriva de, y si la materia la determina lo social, entonces el hombre no existe tampoco.
Y en la praxis, derivado de, como diría Peirce, fíjense en las acciones, no en las palabras, hacen valer esto los marxistas, porque básicamente el marxismo dice que hay un humano canon, es decir, el proletariado que es servil a nosotros, porque nosotros somos los emisarios de los dioses, y el no humano, que es el capitalista y cualquiera que disienta de nosotros porque no va con las formas paradigmáticas de la naturaleza, misma que no existe porque toda la materia lo determina lo social. ¿Y qué es lo social? Váyanse ustedes a saber, porque nunca se molestan en definirlo. Lo social o el ser social es el ser que se hace en la sociedad. ¿Y qué es la sociedad? Una superestructura de dominación. Básicamente pura adjetivación barata que no nos lleva a nada. ¿Y qué demonios tiene que ver todo esto con el amordazamiento ateísta de la ciencia? Pues tiene que ver en que todas estas formas de pensamiento que se gestaron con Bacon, Descartes, Kant y Marx fungen como el sustrato que da al ateísta tanto la conducta que tiene como el absurdo al que llegan sus predicaciones. ¿Por qué? Porque el ateo se cree científico y no obstante el ateísmo es una postura filosófica. Y el problema es que es una postura filosófica extremadamente caprichosa. ¿Por qué? Porque mientras se atribuye una supuesta cientificidad, al mismo tiempo es incapaz de determinar que Dios no existe y al mismo tiempo parte de postulados filosóficos en los cuales la realidad se determina según lo que sea. Porque recordemos que quienes desarrollaron esta ideología primero fueron filósofos y después la tomaron científicos de forma asumida, diciendo que X o Y experimento demostraba que Dios no existía, pero el problema con esto es que la definición que dan de Dios todos ellos es que Dios es una estupidez. Si Dios es generatriz, causal, real y tal, y decimos que Dios no existe, estamos diciendo que la realidad no existe, porque el ateo nunca se molesta en predicar que Dios no existe desde lo que los teístas definen como lo que Dios es. Es decir, el ateo ya parte de la asunción que Dios no existe para predicar que Dios no existe, cayendo en una petición de principio. Porque si toman la predicación que deberían de tomar de que Dios es generatriz causal de la realidad, entonces la consecuencia, el corolario de ese postulado es que no existe la realidad. Y al mismo tiempo, ese supuesto idealismo científico, no podemos olvidar que parte de una concepción filosofista e ideológica de la ciencia. Regresémonos a Francis Bacon. Francis Bacon, con su idea de la nueva Atlántida, de construir una a través del poder del hombre, que es la ciencia, influenció a prácticamente todos los científicos posteriores a él, que pareciese que leyeron el Novum Organum tachando cada vez que se decía la Biblia, porque la Biblia nos dice que gracias a Dios y que los ángeles, y dijeron, pues sí, está bien, y Dios a la mierda. Y empezaron a modificar toda la realidad según este método que había desarrollado Francis Bacon. El problema es que esto creó un desprecio que tomaron de Francis Bacon por la filosofía. Y consideraban los físicos, después los químicos y después los biólogos que la filosofía era una porquería y que no servía para absolutamente nada. Entonces, ¿qué hicieron los filósofos? Empezaron a llamar a lo que ellos estaban haciendo también como ciencia. Recordemos que Kant dice que en última instancia la metafísica no puede ser una ciencia. Pero si la metafísica no puede hacer una ciencia y él lo que está haciendo es metafísica, pues entonces, ¿qué demonios es lo que está haciendo él? Pues lo tiene que presentar como una ciencia. ¿Qué dice Jean Baptiste Bicop? La historia es una ciencia. Y así el filósofo fue, para que tomaran en serio su disciplina, empezó a llamar ciencia a lo que él estaba haciendo.
Pero recordemos que estos filósofos parten de la vía cartesiana, no de la vía baconiana, es decir, los fundamentos caprichosos, mentirosos y manipuladores de pensamiento que toman lo que más les agrade como los fundamentos de la realidad. Ellos lo llaman ontología y asumen que eso es la verdad absoluta, pero si el ateísta estúpido que me va a venir a comentar eso va a decirme que entonces que eso es verdad, que todas las ontologías son verdaderas, entonces va a tener que aceptar que la ontología liberal, la ontología berkeleyana, la ontología kantiana, la marxista, la sociologista, la antropologista, la mecanicista, la indeterminista, la determinista, son todas verdaderas, compatibles todas y cada una de ellas entre sí y al mismo tiempo coherentes tanto internamente, es decir, con sus propios postulados y externamente con la realidad. Buena suerte con eso. Y como eso evidentemente no es posible, entonces nos queda que los filósofos que empezaron a llamar como ciencia todo lo que estaban haciendo, lo hacían desde lo que mejor les parecía como ciencia. Y no podemos olvidar después que como Kant le quitó al hombre, prácticamente continuando con Descartes y llevándolo al absurdo, cualquier posibilidad de conocer la realidad, hipostatizando ya no la razón del hombre, sino solo la razón. ¿Y qué dice esto? Que hay una estructura, y esto es muy importante, una estructura de la realidad que es la que condiciona todas las cosas y desde la que se conocen las cosas. No es una propiedad del hombre, sino que es una especie de accidente en el hombre que a través de un algo que tiene es desde donde puede conocer las cosas. Ese algo es la mente, pero esa idea base de que es una especie de estructura de la naturaleza es la que dio génesis después a la predicación marxista, que separa por completo al hombre y ya dice, ya el hombre no tiene capacidad de entender absolutamente nada. Lo que de hecho es lo social, y fuera de lo social no existe nada, y es en lo social desde donde toda la materia surge y desde donde todas las cosas existen. Así, de alguna manera, según Marx, el hecho de que los capitalistas produzcan mercancía, eso de alguna manera generó el Big Bang. Porque recordemos que si toda la materia surge desde el conflicto de lo social, pues entonces la única manera de explicar el nacimiento del universo es explicándolo a través de la lucha de clases. Y bueno, ya buena suerte demostrando eso. Porque si decimos que la lucha de clases no determinó ni creó el Big Bang, entonces ¿qué pasa? Que lo social no determina todo y que hay otros factores fuera de lo social que determinan las cosas. Y vaya pues, ¿qué nos dice esto? Que la teleología marxista está equivocada. ¿Por qué? Porque hay factores que no obedecen a esa teleología que influencian a dicha teleología. Es decir, que hay algo que está por encima de esa teleología y que por lo tanto la está condicionando y por lo tanto no explica todas las cosas. Por lo cual, ¿dónde están los marxistas explicando el origen del Big Bang a través de la lucha de clases? Ya quiero ver que demuestren eso, por favor. Porque si no lo demuestran, entonces lo social no determina las cosas, sino que hay otros factores que determinan todas las cosas. Vaya pues, para ser muy materialistas, eso suena muy berkeleyano si me lo preguntan, pero muy berkeleyano en un sentido estructural. Es decir, ya no es la mente del hombre, es como una especie de superorganismo, la sociedad, que determina la percepción de las cosas. Vaya, qué curioso, porque superestructura y superorganismo no suenan muy diferentes.
Entonces, como nuestros queridos pendejitos ateos siempre se van dirigiendo por la empirical science, ¿en qué terminó todo esto? En que el discurso de lo social sea lo que esté determinando el discurso del ateo, porque eso es lo que es la ciencia en este tiempo. Es decir, como los filósofos predicaron a través de lo que Descartes inició, y como los físicos y químicos los despreciaban por completo porque consideraban que lo que estaban haciendo no servía para nada, porque los físicos y químicos predicaron desde Bacon, los filósofos desde Descartes. Entonces, ¿qué pasa? Que Marx termina juntándolos a ambos. Y Marx propone una teleología, una cosmogonía, una ontología y un destino final de todas estas cosas. Y así Marx junta ciencia y filosofía en una sola cosa y termina poniendo punto final a esta dicotomía que se creó entre Francis Bacon y Descartes. Es decir, la idea de la nueva Atlántida con el comunismo y la fundamentación caprichosa de los orígenes de la realidad de Descartes. Y entonces, ¿qué termina pasando? Que como Marx dice, lo social es lo que determina todas las cosas, pues el ateo entonces termina cayendo en un relativismo absoluto en el cual no es lo social lo que le determinan las cosas, sino las instituciones lo que le determinan las cosas. Y es aquí donde llegamos a cómo el ateísmo ha amordazado por completo a la ciencia. Y es que no hay disidencia permitida. Es decir, desde el marxismo se llegó al final del pensamiento humano, porque ya se descubrió todas las cosas. Llegamos al final absoluto de todo. Consecuencia final de Descartes, que el hombre no determina nada mientras participa en eso que lo determina y al mismo tiempo no lo hace. Porque todo ya está escrito en la lucha de clases que se desarrolla en la historia, y la historia es una teleología que ya está definida y descrita. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Que si lo social es lo que determina todo, pues cuando nosotros intentamos entender qué demonios se están refiriendo estas personas con lo social, realmente resulta muy difícil de entenderlo, porque si me dicen que lo social es interacción con otras personas, ¿por qué eso está en un orden estructural superior al conductual? Si de hecho nunca trasciende dicho orden. Si me dicen que lo social es lo que ocurre allá afuera en la sociedad, yo estando aquí en mi casita, sigo estando en la sociedad, por lo cual entonces todo sería social. Si me dicen que lo social es interactuar con otra gente, le estaríamos atribuyendo propiedades metafísicas a la casa, como le otorgamos propiedades metafísicas a las sábanas cuando los fantasmas nos están molestando a las 3 de la mañana. Y eso no es serio. Y de igual forma se podría esgrimir que como siempre estamos inmersos en un grupo, siempre estamos inmersos en lo social, por lo cual invariablemente lo social termina derivándose en que es una especie de orden estructural superior. Pero si analizamos realmente en profundidad a qué se refiere esta gente con lo social, lo que encontramos es la manifestación más perversa de lo que hizo Descartes, y es que para ellos lo social es el poder. ¿A qué me refiero con esto? Lo que determina las cosas, según Marx, lo que hace la materia en el sentido aristotélico y también en el sentido cartesiano, es lo social. Pero ya quiero yo verlos, por ejemplo, que socialmente me construyan esto como una escopeta. ¿Cómo vas a hacerlo? Te vas a tener que infiltrar en las instituciones y obligar y a imponerle a la gente que eso es una escopeta.
Cuando estas personas hablan de lo social, se refieren al poder, se refieren a las instituciones que quieren controlar, porque al final del día la única manera de controlar la percepción de los hombres es imponiéndoselas. Así que, como el ateísta bebe de toda esta línea de pensamiento, la cual finalizó Marx y pervirtieron, bueno, no la pervirtieron, sino que le sacaron corolarios los supuestos postmarxistas que son continuadores de lo que hizo Marx, entonces tenemos que el ateo es un servilista absoluto y taxativo a instituciones y al poder que condiciona dichas instituciones. Por eso, el ateo no solo no es científico, de hecho sus fundamentos no podrían ser más filosóficos, sino que es un esbirro absoluto de instituciones que le dicen qué es ciencia y qué no es ciencia, siguiendo paramétricos totalmente arbitrarios y caprichosos, que se sustentan en lo que a los filósofos les agrada, pero más que eso se sustenta en lo que le da más poder a los que ya lo ostentan, porque esos que ya tienen el poder invadieron por completo las instituciones para justamente adecuarlas y que produzcan los discursos que más les conviene a ellos para tener mucho más poder. Así que con esto el ateísta no ha hecho sino amordazar a la ciencia, impidiendo su avance, su desarrollo, su progreso entendido como pasar del mayor error al menor error, es decir, cada vez explicando la naturaleza de forma más precisa. ¿Y qué nos queda? Gente que solo sabe repetir lo que le dicen que es verdad, y cuando les preguntas por qué es verdad, porque la ciencia lo dice. Pero como ese discurso de la ciencia está construido a través de una filosofía que dice que todo está construido socialmente, o que es lo social, o bueno, para ponernos novedosos como los esbirros de bueno, es históricamente construido, que es básicamente la misma mierda pero con otro significante, entonces ¿qué termina pasando? Que el ateísta pues entonces básicamente cree que la ciencia es lo que le digan que es la ciencia, porque si de hecho tuviese que utilizar su razonamiento para analizar ese discurso, se daría cuenta de que ¿qué es lo que sustenta al sistema de papers como la única forma de poder hacer ciencia, si antes hubo ciencia y no se necesitó de ese sistema? La razón por la cual el sistema de papers fue creado fue no para hacer una mejor ciencia, sino que fue para controlarla, y no deja de resultar curioso que algo como la peer review, que tanto está tan escupida por los hocicos de estos idiotas como la máxima manifestación de perfección de la ciencia, no deja de resultar curioso que ese sistema lo haya desarrollado un marxista. Por lo cual, no, el ateísta no es científico en absoluto. Forma parte de la peor clase de filosofía que puede haber. Y cuando utilice su razón, quizás va a darse cuenta de que ponerse a citar y citar no dista en nada del cómo acusa a los teístas de citar y citar a la Biblia o a sus escrituras sagradas como fundamento de la verdad. Nos estamos viendo.